Cuéntame un poco, ¿de dónde naciste? Yo soy de Madrid, soy madrileña a tercera generación. Siempre he vivido, bueno, la infancia la viví aquí, aunque viajé mucho de niña con mis padres por el trabajo de mi padre, pero aunque he vivido en muchos lugares del mundo, siempre vuelvo a Madrid. ¿En qué trabajaba tu padre? Mi padre era marino, era militar de marina. ¿Entonces viviste en muchas ciudades? Vivimos, no, lo que estuvimos es una estancia bastante larga en África. Y aquello pues fue muy importante para mí. Yo era muy niña, pero lo recuerdo perfectamente y fue una experiencia, todo el viaje hasta llegar allí y todo el tiempo allí, ese contraste cultural, la verdad que me enriqueció mucho y tengo grandes recuerdos de esa época. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mira, yo crecí en una infancia, en una familia muy controvertida por el tema de la guerra civil, ¿no? O sea, todo ese eco de la guerra estaba ahí y digamos que, bueno, pues yo estaba como asistiendo siempre a esos debates políticos. Mi familia era muy intelectual y muy debatidora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo crecí en un ambiente en el que yo observaba mucho a los adultos. Para mí era como una fuente de inspiración y además me recuerdo pensando desde muy pronto, desde pues eso, con año y medio, 2 años, ¿no? Observar todas estas reacciones, observar que los adultos mentían, no especialmente los de mi familia, pero en general. Te hablaban como si fueras, no sé, el ser pequeño no significa que seas tonto, ¿no? Entonces te hacían unos razonamientos que yo decía, ¿por qué me están diciendo las cosas así, no? ¿Por qué no me las dicen normal? Entonces recuerdo eso, el pensamiento temprano, el que me tuve que adaptar muy pronto o descubrí que tenía una capacidad de adaptación muy grande porque la vida me resultaba muy aburrida. Y me di cuenta que, bueno, que me podía entretener por mí misma. Entonces yo jugaba mucho con mis juguetes, yo me lo dejaba todo preparado para cuando volviera del colegio ponerme ya a entrar ahí en ese mundo, ¿no? En mi propio mundo, para mantenerme como un poco preservada, ¿no? Pues de toda esa intensidad que me rodeaba y esa oscuridad también. La España de entonces era muy gris, o yo la veía muy gris, ¿no? El colegio. Siempre me he sentido un poco extraterrestre. Tal vez por eso mi último libro es así, síndrome de extraterrestre, porque en realidad entonces no me daba cuenta, pero sí, era como, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Qué mundo es este? ¿En el colegio también? Sí, en el colegio principalmente, y además yo me pasaba muchísimas horas porque comía allí, me quedaba hasta las 6 de la tarde con 1 hora extra de permanencia. Entonces para mí aquello era la vivencia de la eternidad, pero el aburrimiento realmente era ahí, ¿no? Como unas aulas enormes con pocas niñas, entonces las maestras muy mayores y era todo como, yo qué sé, como antiguo, ¿sabes? A mí me lo parecía, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo eso me fui entrenando para poder, adaptarme y sobrevivir, ¿no? Digamos, a algo que me resultaba muy extraño. ¿Ahora ha cambiado eso? ¿O te sigue resultando un poco extraño el mundo en general? A mí me sigue resultando extraño. Y sigo valorando esa capacidad de adaptación y sigo valorando todo eso que descubrí de niña, ¿no? Me está sirviendo mucho en la edad adulta porque toda la vida me ha tocado generarme mi propia realidad. Y de hecho por eso empecé toda esta investigación que empecé y que le está dando el sentido a mi vida y a la que le estoy dedicando mi vida, que es la búsqueda efectivamente de cómo poder traer ese sentimiento de felicidad que uno puede tener innato, ¿sí? Dentro de ti puedes sentir que porque el mundo no es mejor, porque yo siento que tiene que haber algún lugar donde verdaderamente somos felices o vivimos en paz o estamos creando, ¿no? Y todo eso que estaba en mí ya de niña, me doy cuenta que, bueno, que fue el motor que inspiró una realidad que se mantiene a día de hoy. ¿Cuándo empezaste esa investigación? Pues esa la empecé en la edad adulta. Sí, o sea, no es una cosa que digas ya de niña, ya descubrí lo que quería hacer, no, me costó muchísimo. Lo que sí me di cuenta de niña, gracias a, bueno, un verano veraneando en el pueblecito de mi padre, pues murió mi abuela. Y ahí me di cuenta, y cuento esa anécdota, la cuento en mi primer libro, La muerte lúcida,
Ahí me di cuenta que no le tenía miedo a la muerte, porque también me asombraba pues todo lo que se organizó en torno a esa muerte repentina y todo esto, ¿no? Cuando para mí era como decir, pero ¿por qué hay esta agitación? La abuela ha muerto, ¿no? Pero desde algo muy natural, sentido, pero totalmente natural. Entonces todas estas pinceladas que estamos aquí compartiendo hoy, me doy cuenta que le fueron dando como una estructura, sin querer, a todo lo que fue luego mi vida de adulta, ¿no? Y el no tenerle miedo a la muerte me permitió toda esa exploración que se descorrió ante mí pues ya en una edad adulta, como hacia los 30 años, 32. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo que te hizo tomar la decisión de entrar en esto? Siempre yo tenía mis preguntas, siempre era la cosa de, bueno, esto cómo es, cómo sigue, o sea, si no morimos, cómo está organizada la vida en el universo, todo ese cielo estrellado, yo lo veía lleno de vida, ¿no? Y yo decía, no puede ser que sean solo estrellas o meteoritos o planetas, ¿no? Tiene que haber algo más. Entonces, todo eso fue de alguna forma intuitivamente guiando mi vida, fui muy inconformista en lo profesional, viajé mucho, he vivido muchísimo en el extranjero, más allá de la infancia. Después, ya con 15 años me fui a vivir a París, después estuve en Londres, en fin, he vivido en muchos lugares y con muchas culturas, ¿no? Entonces hubo un momento que estaba yo viviendo en Argentina en aquel entonces, en esa edad, y empecé a tener, bueno, pues se descorrió, digamos, un universo de posibilidades gracias a, bueno, pues a poderlo acoger con sensibilidad y con claridad y sin temor, y empecé a entender y a vivir en primera persona y por mí misma todo eso que previamente había sido pues especulaciones, ¿no? O preguntas sin respuesta. ¿Empezaste a encontrar respuestas? Empecé a encontrar mis propias respuestas, porque las que había en el mercado de valores, la verdad que nunca me dieron satisfacción. Yo no me he conformado con que esto es así, o el cielo, el infierno, lo que digan las religiones, o el orientalismo. Había algo que no terminaba de cerrar dentro de mí, y yo necesitaba saber. Y la posibilidad de que se abriera ante mí todos esos universos de conocimiento y de experiencia me fueron trayendo unas respuestas que me llegaban al corazón. Yo decía, esto sí me cierra. Y además empecé a asistir pues a todos los territorios de vivencia post-mortem, ¿no? Porque claro, si mi inquietud era saber cómo está organizada la vida después de la muerte, por ahí empezó todo, ¿no? Por ahí empezó. ¿Por qué crees que pasó en ese momento? ¿Que se te abrieron un poco por el miedo? ¿Porque quitaste miedo? No, miedos grandes yo no he tenido. En realidad, ¿no? He tenido los pequeños miedos cotidianos que podemos tener todos, ¿no? Pero así grandes temores yo no he tenido. Yo creo que fue lo que después he elaborado como la presión del propio nivel evolutivo de cada uno, ¿sí? Nosotros ya venimos con una serie de conocimientos adquiridos evolutivamente, ya sean plataformas aquí en la Tierra o en otras dimensiones. Y eso ejerce una determinada presión en la vida de la persona. Por eso que unos buscamos por aquí y otros buscamos por allá, a unos nos inquietan unas cosas y a otros para nada, ¿sí? Es esa presión que ejerce tu propio nivel de evolución, que en un momento dado es como que dice, venga ya, en mi caso, venga ya Paloma, ha llegado el momento de que se descorran esas cortinas, ¿no? Y las preguntas que te has venido haciendo, pues porque era parte de tu proyecto de vida, porque era parte de lo que le daba sentido a tu vida, empieza a explorar esas respuestas, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poco la cosa, porque si no, ¿cómo te lo explicas? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Sí? Sí, claro, al final. Hay cosas que no tienen respuesta lógica. No tiene una respuesta evidente. Sí. Como decirla, o la suerte, o el azar, o las condiciones psicosociales de la persona. Y dices, pues mira, no, desde mi perspectiva no. Porque si no, pues o todos los ricos y los millonarios pues serían tal, y todos los desabastecidos serían cual, y al final no. Puedes encontrar en todos los ambientes sociales pues personas diferentes y de todo tipo, sí. En toda esta investigación, ¿has conseguido encontrar
el método, por decirlo de alguna manera, para instaurar aquí la felicidad y que te cueste, ¿aún te cuesta trabajo adaptarte? Sería la pregunta, ¿no? Yo sigo generándome mi propia realidad, ¿sí? Mis entretenimientos, y sí, eso lo sigo haciendo. Ahora, por ejemplo, llevo mucho tiempo en bastante soledad, aunque tengo, pues fíjate, mis ambientes y mis cosas, ¿no? Sobre todo mis cursos, los alumnos, la interacción pública, ¿no? Pero cada vez valoro más la soledad, por ejemplo, el silencio, no la soledad, pero el silencio. Entonces, lo que he ido viendo es que hay como una necesidad de... Mi tema de trabajo, de investigación, es la necesidad de saber y poder contribuir desde esta investigación a que los demás acompañen su propio descubrimiento, descubran quiénes son y qué han venido a hacer este mundo. El tema central yo diría que es la erradicación del sufrimiento en esta investigación. Cómo poder dejar finalmente de sufrir, de tener miedos o de estar dominados por los miedos para empezar a ser feliz. Porque la felicidad supone irse descargando, ¿sí? Y soltando pues todos esos residuos que traemos de un pasado que no se resolvió y que cada oportunidad humana nos da, ¿sí? La opción de decir, venga, ¿te atreves ahora? Lo soltamos en esta, ¿no? Entonces sí he encontrado claves, he encontrado fórmulas, llámalo como quieras, ¿sí? Todo está ahí en mis libros, hay 10 libros publicados, está el programa Evolución Consciente, que es como digamos lo que sostiene la base de esta investigación y donde tenemos efectivamente pues todas esas claves para empezar a perder el miedo y dejar de sufrir. Si sufres, no amas, y esto es real. O sea, eso de sufrir de amor y morir de amor y todo eso son las leyendas urbanas y de la literatura convencional, pero realmente para ser feliz tienes que dejar el sufrimiento a un lado y poder empezar a hacer como un espacio interior que te permita, anidar y anclar en el cuerpo, porque tiene que ser una experiencia corporal, porque para algo estamos en el cuerpo, si no lo resolveríamos en otras realidades, ¿de acuerdo? ¿Para qué venimos aquí? ¿Sí? Esto es como una experiencia que nos permite materializar los cambios, materializar las ideas, poner en práctica pues toda una serie de supuestos que tenemos en dimensiones sutiles, donde a lo mejor somos bastante felices, pero es mental, ¿sí? Entonces venir a la Tierra es decir, ¿sabes qué? Voy a ese lugar, a ese planeta donde hay una serie de contrastes enormes, una diversidad impresionante de todo, ¿no? Y donde te van a estar presionando y pisándote el dedo gordo del pie permanentemente. Y a ver si ahí eres capaz de verdad de ser feliz, de llevar a cabo tus planes, tus sueños, reconciliarte con no sé quién, aceptarte, reconciliarte contigo misma, ¿no? Entonces, todo empieza por ahí, por una pérdida del miedo a la muerte. El hecho de no tenerle miedo a la muerte y de haber empezado a explorar esas dimensiones post-mortem y ver cómo realmente se quedan los fallecidos y poder entender todo eso muchísimo más, me llevó a la conclusión de que, para estar bien después de la muerte tenemos que estar bien en vida. Porque si no, que todo lo dejo para cuando me vaya, ¿a dónde? ¿A dónde te vas a ir? Te vas a donde está tu mundo de intereses. O sea, cuando cambiamos de dimensión, soltamos el cuerpo humano, nos vamos a esa realidad donde está nuestro pensamiento. Y si el pensamiento no he conseguido reformarlo, transformarlo, regenerarlo, vuelvo a quedarme ahí como atascada en los viejos dramas y en las viejas historias, ¿no? Entonces me di cuenta que la Tierra, más allá de ser pues un lugar todavía primario de evolución, pero es un lugar poderoso, es bello, es un lugar que contiene mucho amor. La Tierra nos lo está dando todo a la humanidad constantemente, con su naturaleza, sus atmósferas, sus climas, sus animales, sus árboles, sus bosques, sus glaciares, ¿sí? Entonces el humano es el que tiene que darse cuenta de que aquí, ¿por qué no?, puede empezar a ensayar eso de ser feliz y llevárselo puesto al otro lado y con eso transformar también las realidades multidimensionales. ¿Has entendido que has venido aquí? Sí.
Y me doy cuenta que el proyecto de vida, en mi caso por lo menos, pero en el de muchas personas también, tiene muchas etapas. Es como decir, bueno, en un primer tiempo vamos a ver si somos capaces de curarnos. ¿Sí? Yo diría que un proyecto que tenemos todos es el de curarnos emocionalmente, afectivamente, ¿sí? de tanto traumatismo. Y a partir de ahí se va despejando el territorio. Yo creo que he venido a hacer una contribución al desmantelamiento del sufrimiento. He venido a hacer una contribución al amor por el planeta, a que verdaderamente veamos en la Tierra algo más que un sitio donde, yo que sé, hay una belleza o no la hay, sino que realmente nos demos cuenta que esto es una escuela, es una facultad evolutiva, y que aquí tenemos la oportunidad de verdaderamente de encontrarnos con nosotros mismos y de empezar a ensayar eso de ser felices y de entendernos con los demás y de poder vivir en paz, ¿no? Eso es una realidad. Y otra contribución que puedo hacer gracias a todas las experiencias sutiles que voy teniendo, a todas las respuestas que me he ido contestando, es cómo acercar las realidades sutiles, trascendentes, inmateriales, poderlas acercar a la vida cotidiana. Lejos de dogmatismos, de creencias, de religiones o de sistemas que se nos han quedado obsoletos, porque esa es la realidad, con el debido respeto y con todo lo que queramos, ¿no? Pero al final no contestan las preguntas sinceras que un ser humano tiene, ¿sí? De quién soy yo, qué he venido a hacer aquí, de dónde vengo y a dónde voy. O sea, esas preguntas que son filosóficas, no nos las han contestado. Y yo diría que, yo entrego mis respuestas. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy entregando mis respuestas, y si esto puede servir a los demás, pues será una alegría. Y si no sirve, pues se dejará correr y seguiremos todos adelante, ¿no? Sí. Pero creo que es esto, encontrarnos a nosotros mismos, desmantelar el sufrimiento de nuestra vida definitivamente, dar los primeros pasos para ser felices y entender más que somos seres trascendentes, multidimensionales, que la vida continúa, que la muerte no existe, y que verdaderamente, hay toda una familia evolutiva, compañeros de evolución que no han nacido en este momento, en esta época, pero que están ahí, con los que hemos preparado nuestro proyecto de vida y a los que vamos a volver a encontrarnos cuando volvamos a casa, ¿no? O sea que por lo menos entender esto con naturalidad y con sencillez puede ser una aportación. Sí, lo es, claro. Has trabajado con niños también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? Porque claro, al final de niños es cuando aprendemos muchísimas creencias, muchísimos programas, adquirimos de todo en esa etapa. ¿Cómo es trabajar con niños y poder enseñarles un poco lo que decías tú, ¿no? Aliviar el sufrimiento ya desde pequeños. Cuando yo trabajé con niños hace mucho tiempo de esto, yo tuve una escuela infantil durante casi 10 años, que luego continuó, esto fue en el norte de España, en Vitoria. Yo no había todavía despertado a esta realidad, pero sin embargo estaba presente en mí una alegría innata. Entonces uno de los objetivos que yo tenía entonces era: quiero que estos niños sean felices. Quiero que los niños, que su paso por aquí, por esta escuelita, el recuerdo que tengan sea feliz. ¿Sí? Entonces hice todo lo que estaba en mis manos, puse en marcha una creatividad inmensa, todos mis viajes los filmaba. Recuerdo que fui a Disneylandia en aquella época, a Estados Unidos, y filmé todo aquello para luego traerlo. Era muy creativo, fue una etapa muy creativa. Lo que estoy viendo, y sigo colaborando con niños, lo que me doy cuenta es que necesitamos transformar nuestros sistemas educativos para que verdaderamente las escuelas sean espacios donde los niños recuperen sus memorias, recuperen quiénes son, porque en esa edad tan tierna, ¿no? y tan fértil, esos primeros años de vida, todo está muy cercano, todo está muy fresco, y si se dieran verdaderamente las condiciones para que los niños pudieran recordar quiénes son, qué han venido a hacer,
por qué están en esta familia y no en aquella, sin dramatismo y sin dolor, bueno, eso sería fantástico. Entonces esa está siendo también una contribución que voy haciendo con mi trabajo, ¿no? Pero bueno, queda mucho por hacer, indudablemente, queda mucho por hacer. Aportas tu granito, ¿no? Al final. Sí, es que no nos queda otra, que aquí no vamos a cambiar, una persona no va a cambiar el mundo, lo vamos a cambiar entre todos y lo vamos a cambiar a partir del momento en que cada uno se cambia a sí mismo, ¿no? Los profesores necesitan actualizarse para poder brindar también un espacio que no sea rutinario en sus clases, que sea creativo, que sea innovador y que puedan dejar pues eso, perfiles de apertura a esos niños que vienen preguntando y con ganas de saber. Si hay algo que tiene un niño es una inmensa curiosidad, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué preguntan tanto? ¿Por qué quieren saberlo todo? ¿Sí? Es un buen momento, ¿no? Para enseñarles todo esto. Y además son las generaciones de reemplazo también. O sea, nuestros jóvenes, nuestros niños son el tesoro de la tierra. Entonces no es que estén aburridos, no es que estén cansados o no tengan interés, no, es que yo diría que los adultos no han hecho su parte, no han preparado el territorio para que las generaciones que están llegando, que ya han venido llegando, encuentren sus objetivos, sus metas, verdaderamente digan, ahí va, es esto, ¿no? Porque hay gente que trae a lo mejor muy claro lo que ha venido a hacer, pero la gran mayoría no. Y estamos aquí para irnos dando, ¿sabes? El enlace, es como decir, es por aquí, ¿qué tal esto? Y los jóvenes ahora mismo, bueno, si no es a través de las tecnologías, que bueno, ahí hay mucho campo abierto y todo el tema de las nuevas, todo esto, ¿no? Pero a nivel psicosocial no ha habido cambios. A nivel de perspectivas de cambio para la humanidad, a nivel de una paz global, a nivel de poder vivir efectivamente con el disfrute de nuestros talentos, de nuestras cualidades, generando desafíos nuevos, inventando, creando. Caramba, es que eso, ¿dónde está? Entonces, claro, dice, se aburren, están todo el día con el teléfono. Bueno, sí, ¿qué quieres? ¿Que se vayan a hacer la guerra? Pues mejor que estén con el teléfono, ¿entiendes? Y a lo mejor en algún momento se va despejando, ¿no? O se les ocurre a ellos, o se les activa sus proyectos de vida y pueden efectivamente, bueno, pues empezar a decir, ahí va, yo vine a, oye, ¿no será que no podríamos hacer? Y se vayan encontrando también, ¿no? ¿Encuentras trabas en explicarle todo esto a la gente sin que se lo tomen sin dramatismo? No. Yo no sé si es porque la convocatoria que he generado en todos estos años y sigo generando es gente que, bueno, pues de alguna forma está buscando y quieren explicarse eso que le pasa, por qué es, y el que haya una persona que abre su expediente, digamos, de experiencias y va contando lo que ha venido sucediendo y cómo lo he ordenado, porque no es que yo cuento mis experiencias, es que he ordenado mis experiencias en una metodología y eso es lo que es de utilidad. Entonces normalmente las personas, el público que acude agradece mucho. Yo también aprovecho para transmitir mi gratitud porque realmente son encuentros, nos encontramos, compartimos lo que tenemos y seguimos nuestro camino, ¿sí? Yo no pretendo convencer a nadie de nada con mi trabajo, sino simplemente abrir espacios de reflexión, de pensamiento y que ese pensamiento cale en experiencias que sean transformadoras en su vida, ¿sí? Porque al final tenemos cada uno que hacer nuestro camino. Cada uno somos responsables de nosotros mismos, nadie cambia a nadie, ¿sí? Entonces es dejar esos márgenes de libertad para que si lo que yo tengo para brindarte te sirve, pues alegría para todos. ¿Cuál ha sido tu mayor reto todos estos años? Bueno, mi reto ha sido sostener esta investigación en el tiempo, porque la verdad es que es un trabajo único
que han intentado encasillarlo dentro de pues, los mitos espirituales y la nueva era y tanta cosa como surge y va a seguir surgiendo. Entonces, preservar, digamos, este trabajo en su pureza, sin que se contamine con otras cosas y poder sostenerlo, ¿no?, en lo que es y seguir abriendo vías de investigación y seguir trayendo contenidos, ese ha sido el gran desafío y sigue siéndolo, ¿sí? Por eso muchas veces me dicen, Paloma, ¿por qué esto no se conoce más y tal? Bueno, no sé lo que se conoce o no se conoce de este trabajo, pero sí sé que este trabajo te invita a que hagas tu transformación, a que descorras y muevas tus trastos mentales, ¿sí?, tus creencias y tus ideas, y puedas despejar tu pensamiento para pensar más en el presente y con más claridad. Y claro, la persona tiene que estar dispuesta a hacer eso. Este no es un trabajo de bueno, está todo bien, no te preocupes, al final lo vas a conseguir. No, no lo vas a conseguir como no te lo propongas, ¿entiendes? Sí, es un trabajo, desde luego. Es un trabajo, entonces yo no estoy invitando a que te creas nada y sigas a no sé quién. No, te estoy invitando a... ¿quieres conocerte? ¿Todavía tienes miedo? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Sí? ¿Quieres efectivamente llegar a la raíz de tu propio sufrimiento para desmantelarlo, para sacarlo, para poderlo transformar? Porque al final el sufrimiento solo es un conocimiento que se ha quedado enquistado, ¿sí?, y que no ha florecido como conocimiento, porque el impacto que generó el poner ese conocimiento en marcha o querer activarlo, el impacto social o personal que generó, fue de tal magnitud que no dejó que aflorara. Entonces nos vamos llevando esos nódulos de dolor de una vida para otra, de aquí para allá, y en realidad es como decir, vamos a abrir esto, vamos a descubrir qué hay ahí, qué es lo que venías a hacer en aquel momento cuando sucedió el impacto, se generó el trauma. Tal vez una contribución que he hecho con respecto al desmantelamiento del sufrimiento es mi libro sobre el trauma nuclear de la conciencia. Y las 3 tipologías de traumas o de acontecimientos que concentran núcleos de dolor y una serie de miedos que envuelven y preservan, digamos, de la emergencia de ese sufrimiento para poderlo sanar. Entonces ahí, pues vamos a tener hay otra metodología de trabajo para esto, ¿no? Entonces me decías que cuál ha sido el mayor desafío. El mayor reto está siendo ¿no? Poder sostener una investigación que solo te pide, si tú quieres, que hagas tu esfuerzo personal y que lo hagas por ti mismo, que te atrevas a ser feliz. Casi nada. ¿Tú puedes ser consciente o puedes ver el sufrimiento global? Sí. No solamente se ve a nivel global, el sufrimiento está arraigado en la materia. ¿Sí? Uno de los trabajos que estamos haciendo ahora con un pequeño grupo de personas inquietas e interesadas en todo esto es desmantelar esas capas de sufrimiento arraigadas en la tierra, ¿sí? Arraigadas en teorías, en creencias, en tradiciones muchas veces, en culturas obsoletas. Todo eso está ahí, forma como napas, igual que el petróleo, ¿no? Tiene napas intraterrenas, el sufrimiento tiene capas. Entonces, localizar esas capas es parte también del trabajo en la naturaleza que vengo haciendo en los últimos años, ¿no? Localizar esos lugares y poder desmantelar todas esas capas para que, se evacúen y puedan efectivamente no estar resonando o ejercer una atracción sobre los habitantes, ¿no? Por lo general, los lugares donde hay mayor sufrimiento planetario en superficie, por zonas, lugares, culturas y formas de vida, tiene que ver también con el mantenimiento o la existencia de esas napas de dolor arraigado tradicionalmente, ¿no? en la historia de la humanidad. Es todo un trabajo, esto no lo vamos a hacer de un día para otro, pero si vamos tomando conciencia
de que el sufrimiento se transforma, se trasciende, que la felicidad es posible y que no es estar con la sonrisa puesta, sino es una actitud, es una mirada a la vida, es una mirada a las cosas. De la misma manera que puedo ver que aquí hay dolor, también puedo ver que eso se puede transformar en otro estadio de vida, ¿no? O sea que esa actitud personal es la que ahora también importa. Pero sí, el dolor está a la vista y además está saliendo en superficie. Claro, tú al poder ver esta transformación también te ayuda a ver con más amor este planeta, ¿no? Sí. No solo ver la parte de sufrimiento. Sí, es que la otra cara del sufrimiento es la energía de amar. Por eso si sufres no amas. El sufrimiento en realidad fue... Lo peor del sufrimiento es que se ha manipulado, ¿sí? Socialmente. Se manipula y además se pondera. Es como que sufriendo se aprende. No, sufriendo no aprendes nada, porque si realmente aprendiéramos sufriendo seríamos todos genios, ¿sí? Porque todos sabemos lo que es sufrir. Lo que pasa que al sufrimiento le hemos cargado incluso también eso de que enseña, y no enseña. Aprenderíamos mucho más con la creatividad, con el optimismo y con las buenas y las mejores intenciones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que se le ha dado al sufrimiento, primero, bueno, se ha utilizado y se ha manipulado para someter a las masas. Porque si tú generas un grandísimo impacto de dolor en una masa, ya la tienes sometida, indudablemente, ¿sí? Entonces es descargar todo eso de ahí, ¿sí? Liberarlo para que efectivamente la persona pueda empezar a pensar con mucha más claridad. Porque otra cosa que tiene el sufrimiento es que no te deja pensar, lógicamente. O sea, el sometimiento ya al pensamiento. Claro, es un sometimiento tan grande que ya genera un estilo de pensamiento, una resignación, una aceptación de cosas que son inaceptables, un no poder, pues efectivamente, trascender dificultades con tus mejores talentos. Al sufrimiento se le ha atribuido, como digo, enseñanza cuando no. Una persona ha aprendido con el sufrimiento, pero no por el sufrimiento. Aprendido porque tenía una voluntad de transformación enorme, tenía unas capacidades para salir adelante fabulosas, ¿sí? Una constancia, una perseverancia, ver la luz al final del túnel, ¿sabes? O sea, es gracias a todo eso, y eso no te lo dicen. Te dicen que aprendiste sufriendo mucho. No, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Es una cultura. El sufrimiento, como digo, se manipuló, pero en realidad es la otra cara del amor, ¿sí? Entonces no venía a hacernos sufrir como tal, venía a taladrar la materia. O sea, es como... Tú piensas, si el árbol, cuando le salen las hojitas nuevas ahora en primavera, las yemas que luego van a dar frutos o flores, si pudiera hablar diría que está sufriendo. No, está generando un esfuerzo evolutivo para una transformación dadas las circunstancias. Ahora es primavera, ¿no? Entonces es un poco eso. Lo que hemos llamado sufrimiento y se ha manipulado no es sino una fuerza energética enorme que traspasa la materia, la domina, ¿sí? La modula, la hace más accesible y asequible para poder abrir un espacio en la materia y que ese espacio se llenara después de amor, de alegría, de buenas, de buenas obras, ¿no? de satisfacción. ¿Y en qué momento estás ahora, personal y laboral? Estoy cerrando un grandísimo ciclo. Estoy cerrando todo este ciclo que abrí hace más de 20 años. No cerrándolo por cerrarlo, a nivel interno, ¿sí? Por supuesto que voy a seguir trabajando y entreteniéndome, ¿sí? Porque me tengo que entretener. Pero estoy en ese... porque es que creo que lo nuevo no puede venir si no cerramos lo anterior. Y eso es así para todos, ¿no? Entonces es como cerrar una etapa para dejarme también el tiempo y el espacio de que lo nuevo que esté disponible para mí en el tiempo que me quede de vida por delante, pues vaya acudiendo, vaya aflorando y yo pueda efectivamente descubrirlo.
ahora mismo me está pasando esto que no me ha pasado nunca, que es como decir, pues es que no sé cómo sigue la etapa esta, no lo sé. Entonces, bueno, estoy un poco así ahora, ¿no? Como... Es bonito también, ¿no? Sí, también. Dejarse sorprender por lo que va a venir, Sí, ¿no? es como novedoso, para mí es totalmente nuevo, porque todas estas capacidades sensibles también lo que hacen es que, bueno, te permiten vivir con mucha anticipación. Yo he vivido demasiado anticipadamente a las cosas, te diría, sí. Y al final llega un momento en que yo creo que la vida me dice, ¿sabes qué, Paloma? Ahora te vas a quedar así, en el presente y tranquilita, y deja que la vida te sorprenda. Es un aprendizaje también, ¿no? Sí, lo está haciendo para mí, ya lo creo. Yo siempre me pregunto, ¿no? Si el tener conciencia de estas energías sutiles, de más información en general. Sí. ¿Nunca has tenido la tentación de evadirte en esto? Eso forma parte, yo creo, de las cosas que uno ya trae, ya lo trae de origen, ¿sí? Porque indudablemente, imagínate un mundo que mucho no te gusta, ¿sí? Donde te sientes rarísima, donde te aburres soberanamente. Si no fuera, no sé, yo voy a llamarlo amor a esto, ¿sí? Mi amor a la vida, mi amor a la tierra, mi amor al ser humano. El ser humano a veces es tremendo, pero es tan tierno también. Y ese esfuerzo del humano por salir adelante de su oscuridad, de su ignorancia, de su dolor. Yo creo que ese amor es lo que me ha mantenido anclada aquí al planeta y motivada para seguir haciendo las cosas. Uno, hacerlas conmigo, porque cada uno somos nuestra primera cobaya, ¿sí? Y el animalito de laboratorio somos nosotros mismos, ir viendo eso en mí, cómo iba fluyendo, cómo iba ocurriendo, ¿no? Y luego el poderlo compartir. O sea, la alegría de poder compartir las cosas sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque no es sino por el placer de comunicar, el placer de compartirlo, de que si sirve, pues qué bien, y nos sirve a todos. Al final eso es el amor también, porque si no, ¿qué es el amor? ¿No? Te quiero, me quieres, nos casamos, no nos casamos. ¿A qué le estamos llamando amar, no? Y el amor tiene que ver también con ese saber estar en la vida a pesar de todos los desafíos que la vida nos brinda. Saber estar, no sé, conservar la sonrisa. Te has cogido el gustillo a estar aquí. Está muy bien. Sí, lo que pasa que, bueno, no le tengo apego tampoco a estar aquí, ¿sí? Otra de las cosas importantes también es trabajar nuestros apegos, ¿no? Y uno de los grandes apegos y que genera mucho miedo a morirse es el apego al cuerpo, ¿no? El apego al cuerpo, a la vida humana, a los hábitos, a las costumbres, a los seres queridos, ¿no? Y el poder vivir en un estado de impermanencia, de que mientras tengo las cosas las disfruto y me encantan, pero si no las tengo, otras cosas habrá y otras cosas hay. Yo creo que eso también es otra forma de saber estar en la vida humana, importante. Y eso también lo transmito con mi propia experiencia, ¿no? Yo no tengo propiedades, yo no he vivido en muchos lugares, podría seguir viviendo en muchísimos sitios. Ahora estoy en Madrid porque creo que es el lugar que me ofrece, primero es mi lugar de nacimiento, ¿no? Pero creo que es un lugar en el mundo que ahora mismo ofrece muchas posibilidades, ¿no? Nuestro país es rico, es creativo, es amable, a pesar de los pesares y de todo lo que queramos, ¿no? Pero tiene unas cualidades magníficas. Tiene esa cualidad del descubrimiento. El español es descubridor, ¿no? Tiene esa curiosidad, ¿no? Por descubrir. Tiene mucha solidaridad. Es solidario en el fondo de los fondos. Es comunicador. Es alegre. O sea, hay muchos talentos en esta cultura española que me resultan cercanos, familiares y que me gustan. Pero podría vivir en cualquier lugar del mundo. De hecho, creo que a lo mejor hay una próxima etapa que me espera de otra vez viajar y estar en otros lugares. Me considero ciudadana del mundo, sí. Qué bonito. Sí, porque al final estar desapegado, los apegos generan sufrimiento también, ¿no? Sí. Te aferras a... Sí.
Algo que en realidad es constante cambio, ¿no? Sí. Que no tiene mucho sentido, realmente, pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Fíjate que el ser humano, la vida humana, el cuerpo humano ya es un cambio constante, porque quieras o no, envejecemos, o sea, el cuerpo envejece, todo esto que ya sabemos, ¿no? La muerte sabemos que es una certeza, o sea, es la única certeza que tenemos, de aquí nos vamos a ir todos. Y sin embargo, parece que el humano vive como si fuera a estar aquí eternamente y ojalá que se descubra algo y no tal. Se rodea de anclajes para que nada cambie. Y dices, pero si todo es un cambio constante, si la naturaleza y el planeta te lo está mostrando. Vamos a contracorriente en eso. Y el humano se revuelve contra algo que es natural, que es el flujo de la vida. Y nos iremos de aquí, seguimos estando en otros lugares y haciendo cosas fabulosas y aprendiendo y evolucionando. Entonces un poco es esto, ¿no? Es decir, despierta, suelta los miedos. Si solo hay vida, solo hay vida. Y la vida además te lo confirma siempre, ¿no? ¿A quién te gustaría que entrevistáramos? ¿O alguna persona que te parezca interesante? No tiene por qué ser conocidas. No, las personas que más admiro son las personas que han conseguido cambiar cosas en su vida. Por esto que estábamos diciendo de que la gente no cambia. Sí. Procurar con vuestra actividad encontrar personas que han hecho cambios reales en su vida y que lo puedan contar. Pues mira, yo me pasaba esto y conseguí darme cuenta y lo transformé y ahora mismo la cosa es esta otra. Sí. Yo creo que esos son grandes ejemplos para todos, porque precisamente lo que ayuda al otro es aquello que has conseguido en ti. Aquello que has conseguido transformar en ti y aquello que transmites desde ese lugar, ¿sí? No por una sabiduría tal o cual adquirida no sé dónde, ¿no? Sino porque es la sabiduría del que transformó una realidad. Yo diría, me encantaría ver ese tipo de entrevistas. ¿Qué has cambiado en tu vida en los últimos tiempos? Pues mira, esto y esto y esto, ¿no? Y que nos pudiéramos ir dando como la pauta y el empujón unos a otros, ¿no?